Ignacio Bertrán nació en Granada el 4 de abril de 1943. Falleció en Salamanca a los 79 años, de los cuales 63 estuvo en la Compañía de Jesús y fue un jesuita entregado. Profesor de gimnasia y apasionado de los deportes, fue pieza clave en el Colegio San Estanislao de Málaga y aquí, en esta ciudad, fue donde vio al Santísimo Cristo de la Expiración, del cual quedó prendado. La historia del hermano Bertrán y el Cristo de la Expiración es una historia de respeto y amor profundo, una devoción que no solo se quedó entre ellos, sino que fue transmitida entre generaciones de alumnos del colegio. Fue capataz del Cristo desde 1976 hasta 2011, ambos incluidos, excepto en el 2009, año en el que fue mayordomo del trono. Ignacio Bertrán marcó un antes y un después en la Archicofradía de la Expiración, dotándola del carácter que hoy en día tiene y del cual luce orgullosa no solo cada miércoles santo, sino los 365 días que tiene el año. Sus más allegados en la cofradía, Juan Alonso, Mariano Martínez, Gonzalo Huesa, Félix Ruiz del Portal y Rafael Gutiérrez Álamo, hoy lo recuerdan en esta entrevista a 5 voces y todos coinciden en que Ignacio fue, es y será una persona inigualable, un propulsor de un estilo cofrade que hoy nos identifica a todos como expiracionistas. Bueno, Mariano, hemos venido a hablar de una persona tan relevante como fue y es Ignacio Bertrán. ¿Cómo lo conociste? Bueno, yo como muchos que sabéis, pertenecía al Colegio del Palo. Allí eché todos mis estudios y era un jesuita, evidentemente, de mucha importancia dentro del colegio. Lo que pasa es que yo era del grupo del baloncesto. Él estaba también encargado de los deportes y a raíz del equipo de baloncesto empezamos a tener muchas convivencias, sobre todo porque en aquellos tiempos de poco dinero, él buscaba dinero donde fuera y viajábamos mucho. Teníamos que ir a toda Andalucía, Extremadura, y todas esas noches íbamos a jugar los partidos a todos estos sitios y nos íbamos a dormir el sábado, cenábamos, empezamos a tener una convivencia un poquito especial, diferente a lo que era estrictamente un profesor del colegio, ¿no? Y ahí fue donde hice yo la amistad con Ignacio. Pues yo Ignacio Bertrán lo conocí a mediados de los años 80. Recuerdo que una tarde, un sábado por la tarde, vino a mi casa a hablar con mi padre de algo, no recuerdo lo que hablaron, y me mandaron a recogerlo a la portería y a subirlo. Pues recuerdo ese momento de acompañarlo, subirlo y poco más. Ese fue el primer contacto. El primer contacto fuera de la cofradía. Fuera, ¿no? de la cofradía. ¿Y dentro de la cofradía? Pues mira, dentro de la cofradía fue en el año 1990, el miércoles santo, que fue el primer año que yo saqué el trono. Y la reunión de hombre de trono aquel año se hizo en el Colegio Cristo de Mena, aquí junto al colegio, y bueno, y recuerdo pues la reunión previa en la que él pues nos dio las últimas pautas antes de salir. Vi con el respeto y el cariño que todo el que estaba allí le tenía, y después pues nos venimos todos juntos hacia Santo Trono para seguir la procesión. ¿Qué aportó Ignacio al trono del Cristo? Ignacio aportó silencio cuando había cierta algarabía. Aportó saber estar y aportó su enseñanza. Y yo diría que Ignacio es el apóstol del hombre de trono. Nos enseñó a sentir, a rezar y saber que lo importante no somos nosotros, sino a quién llevamos, o a quién portamos en este caso, por devoción. Y todo tiene un sentido. Nos enseñó, nos amoldó, y de hecho fue un hombre muy especial en saber estar donde tenía que estar, en su momento, y acompañarnos a todos. Eso fue lo que lo convirtió en un referente para una generación, ¿no? Por supuesto, su saber estar y su compromiso. O sea, un hombre muy comprometido. Pues sí, eso y otros motivos. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención de Ignacio era la ejemplaridad. Él cuando hacía algo o te pedía a ti que hiciera algo, el primero que lo hacía era él. O sea, él no se quedaba de brazos cruzados, que había que sacar el trono. Yo el primero, que estaba allí debajo del varal. O sea, que en eso Ignacio también fue un referente. Semana Santa de entonces era muy, muy diferente. Era mucho más ruidosa, bulliciosa. Los que no hayáis conocido eso, el Cristo salía pues con el himno nacional o el himno de la Guardia Civil en un mare magnum de aplausos y de follones,
el Cristo no era el protagonista era la Guardia Civil. Entonces se convertían en la procesión del Cristo, de la cofradía, en otra cosa. Su ilusión era decir que cuando alguien lo vea en las calles de Málaga, sienta la necesidad de rezar, de quedarte en silencio, de contemplar eso. Y eso, que vosotros lo conocéis ahora, tardó muchísimo, tardó muchísimo. De hecho, yo ya no sacaba el Cristo de la Expiración y vine una noche con mi hija y vi que de pronto se apagaron las luces, no había nadie en el balcón de salida ni en los balcones, y con el Mater Mea, ese Cristo sobre bugambillas, despacio, paso a paso, que recuerdo todavía que hubo algún intento tímido de aplauso y todo el mundo se quedó en silencio, la plaza a oscuras, y yo pensé que por fin la cofradía había encontrado la puesta en escena, la liturgia del Cristo de la Expiración. Pero ahí, que yo estoy convencido que Ignacio fue uno de los grandes artífices, supongo con mucha gente trabajando y luchando, que yo no he estado nunca ligado, nada más por amistad y porque sacaba el Cristo, pero no he estado en puesto directivo ni nada, pero entiendo que Ignacio fue uno de los responsables de ese cambio, ¿no? Él pues nos daba unas sencillas pautas para esa noche y nos daba unas reflexiones que realmente a todos nos calaban muchísimo y hacían pues que bajáramos a sacar el trono como si fuéramos superhéroes, ¿no? Y convencidos de lo que íbamos a hacer, y bueno, y ya te digo, toda esa experiencia de año tras año pues caló muchísimo y es una cosa que ha quedado ahí y todos lo recordamos con mucho cariño. Más allá de la cofradía, en la ciudad de Málaga, ¿qué aportó Ignacio a la ciudad? Ignacio, pues una forma de ser que yo creo que resume un poco lo que es la vida de un jesuita, un hermano jesuita. Ya te digo, totalmente comprometido con el prójimo, siempre ayudando a todo el mundo y sabiendo estar. Había un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Había tiempo para reír, tiempo para llorar, etcétera. Bueno, Ignacio en la ciudad de Málaga le aportó mucho a nivel deportivo, eso evidentemente lo sé de oídas, no lo he vivido, pero sé que multiplicó por muchas las secciones deportivas del Colegio del Palo, trabajó codo con muchas federaciones a nivel local, regional, incluso nacional. Creo que llegó a hacer curso de árbitro para poder arbitrar y todo, porque no había árbitro, y bueno, trabajó muchísimo. Siempre recuerdo que en el Colegio del Palo teníamos este equipo de waterpolo, que no teníamos piscina, o sea, que no teníamos equipo de waterpolo, tenía equipo de todo. Y creo que en el deporte base malagueño influyó bastante. También en la Semana Santa la difundió por todos lados, estuvo trabajando en la radio, retransmitiendo oficios, o sea que la dio a conocer también mucho. Nos circunscribimos al mundo cofrade, aparte de que él también influyó en otras cofradías, porque sabéis que él estuvo, aparte de Sacando la Esperanza, estuvo llevando la cruz guía de Sacomena, también con personal del colegio, estuvo llevando la cruz guía de estudiantes muchos años, pero yo creo que él consiguió que se mirara el Cristo de la Expiración como el ejemplo en el que todas las cofradías quieren mirarse. ¿Y un recuerdo, un momento, una anécdota que tengas en concreto con él y que la recuerdes con cariño? Con cariño, muchísimas. No hay ninguna en concreto, quizás. Personalmente, un momento de mi vida que lo he pasado o lo pasé mal, lo encontré. Él me buscó, fue él el que me buscó para encontrarme yo con él, porque me conocía muy bien. Me decían, tú eres el Delfín de Ignacio. No, yo he sido un aprendiz de Ignacio, simplemente, nada más. Pues yo tendría 17 o 18 años, ¿no? Y estábamos en una fiesta del colegio, una fiesta de la APA, y estábamos trabajando los dos, ¿no? Y en un momento determinado, Ignacio me dijo, vamos a recoger las sillas. Y yo
Me quedé mirándolo, Ignacio, aquí hay 1000 sillas. Y él me dijo, tú empieza. Cogió y empezó a coger sillas, y yo empecé a coger sillas, y 2 minutos después había otro que estaba cogiendo sillas y al final recogimos todas las sillas. Ignacio era muy de eso, o sea, no había nada imposible, se ponía ya lo conseguiremos, ¿no? Me puso cerrando el Barala cuando me tocaba por altura, pero no me tocaba por antigüedad. Y me puso cerrando el Barala. Yo recuerdo ese recuerdo del primer año que él me fue enseñando cómo llevar el trono. Siempre me decía, el trono se lleva desde aquí. Y a mí todo lo que yo sé, evidentemente, sabéis que ahora soy mayordomo, he sido capataz, y desde ahí me estaba explicando dónde poner cada pie, dónde empujar cada trono. Tengo el recuerdo de aquel primer año, cómo me fue contando curva a curva qué teníamos que hacer, cómo hacerlo, y bueno, fue mi recuerdo y yo me fui de aquí como creyendo que sabía algo. Después, evidentemente, después de 30 años llevándolo, seguía sin saber nada, pero por supuesto no puedo comparar con él, pero ese recuerdo lo tengo en mi alma, ¿no?, de aquel día. La noche de Nochebuena se venía a mi casa a cenar y las cenas de Nochebuena eran maravillosas, era otra cosa distinta. Te reunías en familia y él era uno más, se integraba perfectamente. Nos ayudaba también a darle otra visión a la Nochebuena, que no sea solo comer y reunirnos en familia, y lo recuerdo con mucho cariño. Un recuerdo de Ignacio, pues gracias a Dios tengo muchísimo. Te puedo contar de una cosa que me impactaba mucho. Él decía siempre que el hombre propone y Dios dispone. Entonces, en muchas ocasiones que teníamos una buena comida, una buena reunión, te llamaban y te decían, mira, ha venido un colegial con un problema o ha venido un amigo y no puedo ir. Y un recuerdo bueno de él, que él estuviera contento, alegre y satisfecho, en el año 2011 la cofradía le hizo un homenaje a todos los hombres de trono antiguos que estuvieron en el relevo de hombre pagado a que fuéramos hermanos. Entonces, en ese homenaje pues vinieron los pocos que quedaban vivos de los hombres de trono de la cofradía, que eran muy pocos, eran 15 o 20, en los años 50, 60, varias generaciones de hombres de trono que él trajo del Colegio del Palo, y ese día él recibió el cariño de la cofradía, de esos antiguos hombres de trono, de esos colegiales, y yo recuerdo ese día con mucho cariño. Pues muchísimas gracias, Félix. De nada.